Y así quedó este mueble para computadora. Si quieres ver todo el proceso de la elaboración de este mueble, quédate hasta el final. Hola, ¿qué tal mis amigos? Sean todos bienvenidos a este su canal, La Casa del Herrero. El día de hoy voy a hacer un mueble a mi idea con material que no es usado, es material nuevo, pero solamente son sobrantes que nos van quedando. Voy a utilizar este material que es tubular de media por una. Voy a utilizar PTR de 1,5 por 1,5 calibre 14 y lámina lisa calibre 14. Y a este mueble solamente le voy a poner 2 patas, no va a llevar más que 2 patas. Paso a paso van a ir viendo cómo va a ir quedando este mueble solamente con 2 patas. Y les hago una pregunta, ¿de qué país proviene el nombre de herrería? Si eres muy bueno en la herrería, también debes de saber de dónde proviene ese nombre de herrería. Bueno, si tú lo sabes, déjamelo saber en la cajita de comentarios. Aquí yo ya corté lo que vienen siendo las patas, nada más como les dije, son 2 patas las que va a llevar. Mide 1,20 de altura, va a quedar chaparrito, no lo quiero muy alto. Y tiene un corte a 45 grados, ¿verdad? Esto van a ser las patas. Vamos a proceder ahorita a cortar lo que viene siendo la lámina, que es la que, pues, es la que hace todo, ¿verdad? La lámina, sin la lámina no podemos hacer el mueble. Y también corté estos otros 2 pedazos, también del mismo PTR de 1,5, también con corte a 45. Bueno, y aquí ya tengo marcada la lámina. Está un poquito oxidada, le vamos a dar una limpiada. Como les he comentado en los videos anteriores, aquí es un lugar muy húmedo y se oxida muy rápido el material. La lámina es nueva, son sobrantes que nos van quedando, pero es nuevo. Todo el material que vamos a utilizar en este trabajo es nuevo. No porque sea un trabajo para mí, quiere decir que voy a meter material usado o ya oxidado, porque esté ya de muchos años, no. Siempre trato para mí, para mi casa, para mi familia, meter materiales nuevos todo el tiempo, ¿verdad? En mi casa siempre, en mis trabajos, los trabajos, las puertas y ventanas, todo fue material nuevo y traté de usar de mejor calidad. ¿Por qué? Pues porque el beneficiado soy yo, ¿verdad? Tarde que temprano usa uno materiales usados y se comienzan a echar a perder y hay que volver a hacer el gasto. Entonces siempre que vayan a hacer un trabajo, así sea para ustedes, traten de hacerlo lo mejor que se pueda. Y al final les voy a contar una historia que pasó por una persona que no hizo las cosas bien, pero eso es hasta el final. Bueno, vamos a cortar esta lámina. Ahorita no voy a estar sacando el proceso de cómo irla cortando porque es mucho ruido, ¿verdad? Les voy a ir mostrando paso a paso cómo voy haciendo las cosas. Aquí ya estamos procediendo a cortar lo que es toda la lámina de las partes parejas, respetando el arco que ya tiene la lámina. Pues yo quiero que así quede el mueble, ¿verdad? Con ese arco, para que se vea un poquito más bonito y pues les guste un poquito más. Van a ver que va a quedar muy bonito, ¿eh? Pues mire ya cómo quedó la lámina. Acuérdense que al principio se las mostré y estaba muy oxidada. Ya le dimos una mediana limpiada para que no se vea tanto el óxido y al final le vamos a dar otra lijadita para que quede bien. Siempre que corten ese tipo de láminas, traten de limpiarle todas las orillas, los filos donde están cortando, porque son muy peligrosos y se pueden cortar. Entonces sean precavidos. Siempre que terminen de cortar una lámina, quítenle todos los filos. A esta le vamos a hacer un bastidor que va a ser de solera. Pues esta lámina es un poquito delgada, entonces hay que reforzarla para que quede bien maciza y pues que nos dure muchos años, ¿verdad? Que no se acabe pronto. Y siempre usen protección para que no se lastimen los ojos. Ya vamos a proceder a ponerle el bastidor a la lámina. Aquí mi hijo le está dando una pequeña rolada a la solera para pues no batallarle mucho a la hora de soldarla. Bueno, al principio les dije que les iba a contar una historia y se las voy a contar en este momento. Y eso lo hago para que no se me vayan a enfadar, pues quiero que vean todo el proceso que se va a hacer ahorita de la lámina. La historia viene siendo de un albañil y un ingeniero. Una vez estaba un albañil que ya se quejaba de estar trabajando, ya tenía muchísimos años trabajando para el mismo ingeniero, ya era una persona adulta, cansada, pues ya se había enfadado, ¿verdad? Y resulta que una vez dijo, pues yo ya nomás termino este trabajo y yo ya me voy a salir.
Estoy esperando a ver para cuándo el patrón me jubile, y a lo que se ve parece que no me quiere jubilar. Yo ya me cansé, yo ya no quiero seguir trabajando en esto. Y por otro lado estaba el ingeniero pensando, bueno, ¿cómo lo voy a hacer? Ya mi albañil, vamos a ponerle que el albañil se llama José. Pues ya José ya tiene muchos años trabajando para mí, ya está cansado. Y pues me gustaría darle un regalo ya como despedida para que se vaya contento del trabajo. Bueno, pues así pasó. Llega el ingeniero a la construcción y ve a José y le dice, ¿cómo estás, José? No, pues estoy aquí bien. Dice, ¿sabe qué, patrón? Dice, pues yo ya me cansé, yo ya no quiero estar trabajando en esto. ¿Verdad? Yo ya quiero pues retirarme, ya estoy cansado, ya estoy viejo. Pues resulta que el ingeniero le dijo, dice, sí, está muy bien, José. Dice, te voy a dar un último trabajo nada más. Terminando ese trabajo ya te puedes ir a tu casa a descansar en paz, ya te quitas de estar trabajando de albañilería. Dice, sí, está bien, patrón, ¿qué trabajo quiere que haga? Luego, quiero que me hagas una casa lo más bonito que se pueda, dice. Le dice, bueno, te la voy a dejar a tu idea. Haz una casa como tú quieras hacerla. El dinero ahí está en el banco, tú puedes ir y sacar el material que ocupes, compra lo que ocupes, que la casa quede bien hecha. Eso es el último trabajo que te voy a dar. Ya dice el albañil José, está muy bien, patrón, voy a hacerle caso, voy a hacer la última casa, y ya terminando esa casa, pues ya ahora sí ya me salgo de trabajar ya, porque ya estoy cansado. Y comenzó a hacer la casa, pero ya el señor pues ya había comenzado a renegar mucho y empezó a comprar puros materiales de segunda. Ya no compraba material, ya no le echaba las ganas que le echaba desde un principio a su trabajo. Fue haciendo poco a poco la casa. Llegó el momento en que termina la casa y pues ya le habla a su patrón, al ingeniero, y le dice, ¿sabe qué, patrón? Pues ya está lista la casa. Yo ya me voy, yo ya no quiero seguir trabajando en esto. Está muy bien, José, dice, qué bueno que ya terminaste la casa. Dice, pues mira, esa casa que tú construiste es un regalo que yo te quiero dar a ti por todo el tiempo que has trabajado para mí. Imagínense lo que pensó el albañil José al ver que a la casa que él estuvo haciendo, pues le metió materiales de segunda, la hizo de mala gana, las cosas mal hechas. Nunca se dio cuenta que la casa era para él. Moraleja, no hagas cosas que no quieras que te las hagan a ti. Trata de hacer tu trabajo bien, así sea el último trabajo que hagas en tu vida. Trata de hacerlo bien, porque no sabes cuándo a ti te toque, que te quieran regalar ese trabajo por gratitud y tú mismo te estés dando lo que te mereces. Bueno, y así quedó esta historia del albañil José y del ingeniero. Si te gustó esta historia, déjamelo saber en los comentarios. Dime qué te pareció la actitud del ingeniero y también qué te pareció la actitud del albañil José. Esto no es solamente una historia, es algo que fue vivido. Fue una historia que contó el mismo albañil, que le pusimos por nombre José. Él mismo contó esta historia y son cosas que siguen pasando hasta el día de hoy, ¿verdad? Muchas veces comenzamos en nuestro trabajo con muchas ganas, mucho ímpetu, pero llega un momento en que nos cansamos de estar haciendo el mismo trabajo y ya no queremos estar ahí y comenzamos a renegar, ¿verdad? Entonces tratemos de hacer nuestro trabajo lo mejor que se pueda, así sea el último trabajo que tengamos por hacer. Hay que hacerlo bien. Y no se te olvide suscribirte, darle like y compartirlo. Hay muchas personas que quieren aprender este bonito oficio de la herrería y pues para esto son mis videos. Miren, así es como quedaron. Me pongo que estoy a contraluz, no se ve bien. Así es como quedó. Esta es la parte de a medias y aquí está la otra parte, la que va en lo de arriba. Esto es lo que va en la parte de arriba. Y como les había comentado, nada más dos patas. Miren, aquí está una pata y ahí está la otra pata. Y saludos al Moisés. Mira, aquí anda el Moisés, sigue trabajando, echándole ganas, no me deja para nada.
A lo mejor al rato también hace su canal de YouTube. Ahí les dejaré el link si tienen su canal para que se suscriban y lo sigan. Y ya vamos a comenzar a armar este mueble. Le voy a dejar una altura de 70 centímetros hasta donde va lo que viene siendo la computadora, donde va a sentar la computadora. Está perfectamente bien esa altura, ya lo calamos con una silla y nos queda perfecto para no estar agachados en el escritorio, ¿verdad? Y la parte de arriba, lo más alto, es de 1,20 m. En la parte de arriba lleva también la otra repisita que les mostré anteriormente. Aquí ya estamos punteando lo que es la primera repisa. No solamente son puntos. Ahorita cuando estoy punteando no uso la careta, pero cierro mis ojos o me volteo para un lado. Ya cuando comienzo a soldar ya lo que es un cordón, un corrido, y ahora sí utilizo mi careta, pues tenemos que proteger nuestra vista. Y aquí disculpen que les estoy dando la espalda, pero pues eso de estar moviendo el celular para allá y para acá en este tipo de trabajo se nos llena mucho de rebabas, que vienen siendo los residuos que van quedando del acero cortado, y no quiero pues dañar el celular, la cámara y todo eso. Aquí estamos utilizando nuestra escuadra para que a la hora de ponerlo en el suelo pues no nos vaya a quedar desanivelado, chueco, que pisa de un lado bien o de otro lado no, y así, ¿verdad? Entonces pues debemos de anivelarlo lo mejor que se pueda, escuadrarlo bien. Aquí nada más le puse lo que vienen siendo estas dos patas al mueble, porque muchas veces pues nos andamos moviendo cuando tenemos ahí la computadora y estas patas pues nos pueden estorbar, ¿verdad? Nos puede hacer que nos tropiecen, por eso solamente le pusimos estas dos patas. Y bueno, pues así es como nos quedó este pequeño mueble para la computadora. Como ven, miren cómo se ve bonito aquí el arco. Abajo tiene nada más sus dos patas, ¿verdad? Eso lo hice pues especialmente para que no nos vayamos a estar golpeando con las patas que llevan la parte de enfrente. Y esa base quedó, se puede uno sentar ahí en esa lámina y está muy maciza, la verdad, aguanta mucho. Ya está bien pintadita, miren por todos lados, pues bien esmerilada, bien limpiecita. Le puse un color cafecito pues un poquito más achocolatado, hice una revoltura de pintura, ¿verdad? Para que se vea diferente. Normalmente siempre pintamos negro, blanco o gris, pero no, yo quise pintar este mueble así de este color. Y miren cómo se ve, ¿a poco no se les hace bonito? Déjamelo saber en los comentarios si te está gustando este mueble, cómo quedó. Y pues miren, así, y ahorita vamos a proceder a instalarlo allá en su lugar donde va a ir, ¿verdad? Y pues ahí poco a poco les enseñaré los trabajos que vamos haciendo, cómo los vamos haciendo paso a paso. Para si tú quieres aprender de herrería, pues este es el lugar perfecto y el canal perfecto para que aprendas un poquito más de herrería. Y si tienes dudas, puedes preguntarme también qué dudas tienes, y yo con mucho gusto, si puedo responderte, con mucho gusto te ayudaré con la respuesta. Bueno, y así es como tenemos ahorita la computadora. Ya poniendo el mueble les enseñaré cómo va a quedar. Y así quedó, miren, así como quedó el mueble que hicimos para la computadora. Aquí arriba pues ya le podemos poner, no sé, luces, acomodarle algo más, alguna bocina o algo, para poder trabajar y seguir haciendo nuestros videos para entretenerlos. Y pues si les gustó este contenido, de nuevo les invito a que se suscriban, comenten, compartan, toquen la campanita de notificaciones. Al principio te hice una pregunta, que de dónde provenía la palabra herrería. Bueno, aquí tienes la respuesta. La palabra herrería proviene del latín ferraría, que hace referencia al lugar, taller o fragua donde se trabaja el hierro. Se deriva directamente del sustantivo herrero, profesional que forja herramientas y objetos de hierro, un metal caracterizado por el óxido negro que se forma durante el proceso de calentamiento. Nos vemos en un próximo video. Adiós.